En un mundo en el que el poder se expresa de forma cada vez más descarnada, descarada, en que el dominio de los poderosos ya no pide permiso ni guarda las formas, en un mundo en el que el derecho internacional es papel mojado y en el que se ha demostrado que existen potencias y sobre todo que existen entidades privadas poderosísimas en la sombra que hacen lo que les da la gana o que amparan a algunas naciones para hacer lo que les dé la gana, el nombramiento de un embajador o su anuncio en México, que es agente de la CIA, porque decir que es ex agente de la CIA es un error, de los servicios secretos no sale nadie, como de otras organizaciones, el nombramiento de este individuo por Donald Trump, que requerirá, desde luego el plachet que requerirá todavía la aprobación del gobierno mexicano, pero que no veo o no veo yo cómo pudiera rechazarse por lo pronto, es un indicador del modo en que se ejercerá el dominio sobre México, o del modo en que pretenden se ejerza el dominio sobre México. Nosotros tenemos un camino y una ruta trazada, y si no la abandonamos, seguiremos en la vía de conseguir la liberación de nuestro país. Porque a fin de cuentas, la soberanía es la garantía de la pervivencia de un país. La ausencia de soberanía es el más gran daño, el más grave problema que puede enfrentar un país, la carencia más extrema. El embajador que viene, como los que se fueron, tienen unas órdenes y unas instrucciones. Y esas órdenes y esas instrucciones están alineadas, en primer lugar, con lo que determina el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Aquel Departamento de Estado dominado por neoconservadores, por globalistas, por individuos supremacistas y que creen, estoy cierto, unos, los que estaban antes y los que estarán ahora, en lo mismo. Esto es, en que Estados Unidos está llamado por Dios para dominar al mundo, en que la condición de primera potencia y única potencia mundial, que hoy se encuentra cuestionada, que hoy se encuentra rebatida, debe ser recuperada. Unos piensan que por la vía de la guerra perpetua, otros por la dominación de otro signo, pero ninguno de ellos, ninguno, se llame demócrata o republicano, piensan que se deba renunciar o deban renunciar a ejercer este poder y este dominio. Los pretextos de siempre, el narcotráfico y la migración. El segundo de los asuntos, los Estados Unidos son una nación conformada por inmigrantes. Son una nación en la que es difícil pensar que aunque su núcleo central está conformado por WASP, es decir, blancos anglosajones y protestantes, todos los que se han adherido durante tantos siglos, porque ya son más de 2, a esa nación, sería difícil pensar que estuvieran adaptados a un solo modo de concebir la vida. En realidad, a Estados Unidos o a sus habitantes, solamente una cosa los cohesiona: el dinero y el negocio. Cuando hay dinero y cuando hay negocio, hay unidad. Cuando no la haya o no los haya, no la habrá. Y ese es el problema. Fragmentados como están, habiendo renunciado a su industria, deslocalizado esta y además dando ventajas y beneficios a pequeños grupos, a grandes corporaciones y habiendo convertido su economía en una primero que decían era de servicios y que no es sino de asuntos financieros, esto es del gran casino del mundo, de la especulación, del dinero que no existe, de aquel que arrancan a otros que creen en lo que ellos le dicen, como algunos tontos en nuestro país, de los que hablaremos hoy también, y no solamente tontos, sino traidores. El gobierno de Estados Unidos tiene claras las cosas, y en teniendo el Comando Norte y el Comando Sur para alinear a nuestros ejércitos y nuestras doctrinas militares y determinar qué se debe proteger y qué no,
Y habiendo suscitado en nuestros territorios, en México y en otras naciones, el caos, la violencia, la desorganización a través de la delincuencia organizada, porque hay que denunciarlo y decirlo claramente, ya que los traidores siempre se voltean a ver al gobierno mexicano. Este gobierno mexicano, el de los dos últimos gobiernos, el de los dos últimos sexenios, no ha incurrido en la gravísima traición y además error garrafal de darle a Estados Unidos el control directo en nuestro territorio del negocio que es suyo, sí, pero en realidad, habiendo estado más o menos organizado y controlado, lo desorganizaron, lo descontrolaron, no solamente por idea propia como la del loco Calderón y criminal, sino también a instancias de los Estados Unidos, que gobierna a través del caos. Porque ya viene siendo tiempo de que nos enteremos de que esas historietas del bueno, esas de que los Estados Unidos son la tierra de la libertad y la democracia, y que el libre mercado es la bendición más grande que ha recibido la humanidad, no sé todavía dónde existe ese libre mercado, bueno, que todo esto es lo que rifa, es lo importante, es lo que debe predominar y que nosotros debemos ser siervos obedientes de este sistema. Pues bien, Estados Unidos gobierna a través del caos. Y entonces, el segundo asunto, esto es el narcotráfico está controlado desde allá. Y lo de Rápido y Furioso se nos ha olvidado un poco, pero en realidad de armas, o las armas han sido traídas por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Agencias a las que pertenece, o una de las cuales pertenece el nuevo embajador. ¿Qué se espera del nuevo embajador sino conspiración en contra de los intereses de México y a favor de los suyos? Estados Unidos quiere mantener su dominio. Y hay algo peor. Lo han declarado ya descarada y cínicamente, que ellos vienen por nuestros recursos. Entonces el asunto de los aranceles es una cortina de humo. Eso de que el narcotráfico se debe detener, yo no creo que ellos lo quieran detener, no les interesa. Es más, lo quieren conservar y alentar. Porque a la vez que es una herramienta de control social de su población, ayuda a generar caos suficiente en México para que no haya paz nunca y podamos gobernarnos correctamente. Pero más aún, es un enorme negocio. Y a los negocios del crimen, organizado, desorganizado o el que sea, a los negocios criminales no les hacen el feo estos individuos que para ellos todo es dinero. O como decía algún dicho ranchero, arriba de lagartija todo es cacería. Pues ellos lavan también el dinero en su sistema financiero. Ese sistema financiero que, como ya dije, es el del casino, el de la especulación, el que dominan y gobiernan ellos a través de la información falsa, del control de las mentes, del control de los espíritus y de la capacidad que tienen para instilar miedo, para instilar también desesperanza, angustia y hacer la lucha que llevan a cabo, que desde mi punto de vista es la peor. La lucha contra el espíritu, contra la cultura, contra la esencia y la sustancia de un pueblo. Para muchos esto es una tontería. Esto es, la tontería, según dicen, es que con cultura no se come y la cultura no da dinero y la identidad tampoco y las tradiciones y el espíritu y la esencia. Pero nación que no tiene esto, sucumbe. Y por eso en las naciones que ellos invaden, misteriosamente, ocurren destrucciones de bibliotecas, de museos, de sitios arqueológicos, y van con el propósito de borrar la identidad y la memoria de ese pueblo para extinguirlo, para que no se reconozca en sí como una entidad distinta. Este es el punto de defensa y este es el asunto medular en el que no están involucrados y en el que no están interesados los opositores en México, que son la cárcoma interna, son un caballo de Troya dentro de México, que los estadounidenses y las grandes corporaciones
y los enormes intereses mundialistas han fomentado, han alentado y a los que pagarán poco. Esos que creen que lo único que importa en la vida es hacer lana y que para hacer lana hay que estar de acuerdo con el que oprime, subyuga, aplasta, viola el derecho internacional y destruye tu soberanía al punto de que tú ya no seas nada sino un esclavo feliz. Algunos felices a medias porque no entienden qué es el ser humano. Así las cosas, lo único que hay que hacer es resistir. Pero la verdadera resistencia al dominio que tiene propósitos como los declarados por Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que es la de apoderarse de nuestras materias primas, de nuestros recursos naturales, e insistir denodadamente, por las buenas y por las malas, de día y de noche, con motivo y sin él, que hay que privatizar nuestros bienes, nuestras empresas públicas, y que hay que dejar entrar al gran capital internacional en los negocios más jugosos. Esto es terminar de convertir a nuestro país en una maquiladora. Pues bien, siendo esto, decía yo, lo que queda es resistir. Pero para muchos, resistir es algo que parece imposible. ¿Cómo resistir a una potencia tan grande? ¿Cómo poder tener éxito ante alguien tan poderoso? Pues bien, todos los poderosos tienen su decadencia. Todos los poderosos tienen sus debilidades y sobre todo, nada puede con la resistencia del espíritu y de la cultura que se pueden concretar en lo que podemos llamar patriotismo. Ser lo que somos y recuperar el orgullo en lo que somos y la seguridad en nosotros mismos y la dignidad. Porque en perdiendo estas cosas se pierde todo. Resistir en una guerra que es metafísica, como nos lo está pudiendo probar lo que acontece en el mundo. Quien cree que va a resistir a través de medios solamente materiales, se equivoca, no ganará, no va a tener éxito. Pero esto es más profundo y más grande. Hay que hacer conciencia, hay que hacer patria, hay que sentir a la patria, hay que vivir para la patria y hay que combatir por la patria. Resistir parte de una convicción personal que se traduce en actos concretos. Romper el egoísmo y el individualismo. Romper la idea de que salvándome yo todo está salvado aunque lo demás se pierda. Solamente los grandes ideales, solamente las grandes causas alimentan a un individuo, a un ser humano, a una persona. Y solamente por ellas vale la pena vivir. De tal modo que por la patria vale la pena luchar. Ahora estamos despiertos, falta un poco más. Despertemos a los demás.